Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. En línea con nuestro próximo invitado. Sí, estamos en línea directa y saludamos acá desde la mesa de trabajo de Radio Huancavilca al economista Santiago Caviedes para la entrevista del licenciado Luis Viera y también el licenciado Lenin Artieda. ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Economista Caviedes, muy buenos días. Usted el 27 de marzo del 2018 en un desayuno que tuvo allí en Corpey, donde explicaba cuál era la situación de la economía ecuatoriana, señaló que una nueva realidad económica exigía nuevas políticas económicas, que no se podía mantener el mismo modelo basado en el gasto petrolero. El presidente Lenín Moreno presentó la semana anterior un programa macroeconómico. ¿Cumple con las premisas que usted indicaba en aquel desayuno o todavía le falta a ese plan? Bueno, yo creo que el plan que presentó el presidente Moreno fue más bien un esbozo de unas ideas que nos fijan más o menos una ruta hacia dónde quiere marchar el gobierno. Creo que hay dos cosas que cumplen lo que desde mi punto de vista debería ser el ajuste hacia una nueva realidad económica que tiene el país. El primero es que definitivamente debe haber un recorte en el gasto fiscal. He anunciado un recorte de $1,000 millones en el gasto. Según entiendo, y todavía no hay confirmación de eso, la reducción sería $1,000 millones cada año, lo cual ayuda bastante, ¿no es cierto?, a reducir esa presión fiscal que hoy existe, que es alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Solo con esos recortes podríamos tener ya un déficit algo menor. Y por otro lado, ha puesto temporalmente unas ciertas restricciones a las importaciones, que si bien son impopulares, y si bien molesta mucho al sector comercial ecuatoriano, pues creo que en la actual circunstancia, ante una debilidad de la balanza de pagos, pues al menos son necesarias. Hay un elemento que es el que me falta desde mi punto de vista, y creo que lo que está presionando mucho a la estabilidad macroeconómica del país no solo es el gasto público, que es de verdad bastante abultado, sino también el exceso de consumo por parte de los ecuatorianos. El nivel de consumo del Ecuador es similar al nivel de consumo respecto al Producto Interno Bruto que tiene Estados Unidos, obviamente por una economía que no tiene la capacidad productiva que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, deberíamos nosotros reducir los ecuatorianos de ese consumo, y creo que la manera de hacerlo es a través de un encarecimiento del consumo con mayores impuestos. Obviamente esto es impopular y seguramente el cálculo político habrá primado. Solo quiero recordar una cosa, que el choque petrolero que ha sufrido el Ecuador es muy similar al choque petrolero que sufrió Colombia. En Colombia pues hizo una reforma tributaria donde elevó el IVA del 16 al 19%, ¿no? Estamos dialogando con el economista Santiago Caviedes. Economista, lo escucha la audiencia de Huancavilca y seguramente no lo hace con mucho gusto. ¿Podría usted desmenuzar un poco más por qué es conveniente, desde su criterio, desde su lectura, incrementar impuestos, pese a que esto encarecería la vida de los ecuatorianos? Mire, yo creo que hay que cambiar los incentivos en la economía, ¿no? A la final, los impuestos son incentivos que se ponen para que los agentes económicos hagan o dejen de hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, tal vez la manera de plantearlo es que se debe desincentivar el consumo e incentivar el ahorro y la inversión. Y hoy por hoy la estructura tributaria del Ecuador pues desincentiva el ahorro y la inversión. Solo para poner un ejemplo, cuando se declara impuesto a la renta en las familias tal vez más acomodadas que tiene el país, se puede deducir gastos hasta $14,000, hasta una fracción básica exenta, mientras no se puede deducir en absolutamente nada el ahorro que pueda hacer esa persona o esa familia. Por lo tanto, hay un incentivo a consumir en lugar de un incentivo al ahorrar. Y por otro lado, cuando uno ahorra, ¿no es cierto?, deja de consumir, y cuando deja de consumir, pues deja de, entre otras cosas, consumir bienes importados, que es lo que está presionando la balanza de pagos. Por otro lado, ese ahorro tiende a ser canalizado hacia la inversión. ¿Y qué es cómo se hace eso? A través de mayor oferta de crédito. Y eso es lo que necesita el sector privado del país. Más crédito para producir más. Esa producción obviamente va a generar empleo, ¿no es cierto? Y los hogares van a tener mayor acceso a ingresos porque hay más empleo. Esa producción, digamos, va a ser destinada a dos tipos de productos, si uno quiere simplificar el análisis. Productos que
sean hechos del Ecuador y que se sustituyan de cierta manera algo que se puede importar, lo cual ahorra divisas y genera trabajo en el Ecuador, o productos que se exportan al resto del mundo, ¿no es cierto?, en el cual el Ecuador tiene bastantes capacidades y eso genera divisas para el país, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los incentivos, del incentivo al ahorro, a la inversión, pues generaría un círculo virtuoso para la economía, mientras que el incentivo al consumo que existe hoy, pues genera un incentivo pernicioso, porque lo que hace es incrementar la demanda por dólares, que son escasos en la situación donde el precio del petróleo, si bien está en $60, está muy por debajo de los $100 que estaba hasta el año 2014. Son las 7:37 y estamos en diálogo con el economista Santiago Caviedes. Él es un analista y estamos recogiendo sus criterios en función al programa económico presentado por el gobierno y a la situación que vive el país en los actuales momentos. Ayer la Contraloría emitió su informe en relación a la deuda adquirida entre el 2012 y el 2017 los resultados de esa auditoría no son precisamente alentadores. ¿Cómo se reactiva la economía del país teniendo ese lastre que nos acompaña, economista Caviedes? Yo creo que hay que entender la deuda en su real dimensión, ¿no? A la final, ¿qué es lo que sucedió en el Ecuador? Hubo un golpe, un choque externo, ¿no es cierto?, bastante fuerte, que es la caída del precio del petróleo, y lo que la política económica optó por endeudarse, ¿no es cierto?, para hacer que el ajuste sea menos doloroso, asumiendo que ese ajuste, que ese choque iba a ser temporal. Es lo que creo que no estuvo en los cálculos de quienes hicieron la política económica, que el ajuste era de largo plazo y definitivamente íbamos a tener que hacerlo. Digamos, resumiendo muy simplemente, los déficits fiscales y el endeudamiento que hemos levantado en estos últimos años ha hecho que el ajuste sea menos doloroso para todos los ecuatorianos en estos últimos años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, en vista que el precio del petróleo no se recupera y que las posibilidades de que existan otras fuentes de divisas en el Ecuador al menos están enfocadas únicamente en la minería, desde mi punto de vista, lo que se necesita es hacer los ajustes para poder repagar esa deuda que se levantó. Entonces, el tema de la deuda en sí es una herramienta de política económica que lo que hace es posponer, digamos, ese ajuste, asumiendo que iba a haber una recuperación de los precios del petróleo. Y aquí yo quiero hacer un comentario importante que ha dicho un economista muy conocido aquí en el Ecuador, que comparto 100% su visión. Dice, el Ecuador tiene que endeudarse para resolver el problema, no para posponer su solución. Y por lo tanto el endeudamiento es muy necesario para equilibrar a la economía en los próximos años. ¿Qué es lo que yo veo y es la parte que a mí me preocupa? Es que si bien internamente en el Ecuador la auditoría de la deuda podrá ser muy bien vista por algunos actores y agentes económicos y sobre todo políticos, desde el punto de vista de los mercados internacionales esa auditoría de la deuda ha generado más preguntas que respuestas, ¿no? Porque definitivamente para un analista económico serio que ve el Ecuador, dice, bueno, el Ecuador va a necesitar endeudarse para poder ajustar sus cuentas fiscales y poder caminar en ese ajuste sin mayores sobresaltos, va a necesitar ese endeudamiento, pero con esta auditoría seguramente ningún funcionario público va a querer firmar un nuevo endeudamiento. Peor si es que dice la auditoría que estamos por encima del 40%, que es una cifra que desde mi punto de vista nunca debió existir, porque el problema del endeudamiento no es el ratio de deuda sobre PIB, sino el problema de endeudamiento es qué capacidad tenemos de refinanciarnos nosotros cada año, ¿no? Entonces, a mí lo que me da la sensación es que hemos primado como sociedad el tema político, ¿no es cierto?, y no nos hemos dado cuenta que necesitamos nosotros endeudarnos para poder salir adelante. Y creo yo que en las próximas semanas, en los próximos días, seguramente el diálogo entre la nueva ministra de Economía y quienes nos financian en el resto del mundo pues mejorará y con eso pues el apetito por financiar el Ecuador se incrementará, que es importante. El Ecuador no puede mantener déficits fiscales de 5.000 millones todos los años, eso ya no es sostenible, pero sí debería ir reduciendo paulatinamente ese déficit fiscal, y ese déficit fiscal debe ser financiado con deuda externa porque es la única fuente de dólares que tiene hoy por hoy el país para mantener la liquidez interna en la economía. Dos cosas, economista Caviedes. Usted acaba de hablar de fuente de dólares y hace unos minutos se refirió al tema minería. De la minería desde hace muchísimos años se viene hablando como el futuro, el dorado. Allí están los dólares, allí va a haber empleo, allí va a haber muchos recursos. No termina de reventar, sin embargo, esta industria, esta actividad. ¿Qué es lo que está pasando y cómo ve usted el futuro de la minería en el país? Tomando en cuenta además que el presidente Lenín Moreno
de las declaraciones y de las acciones tomadas hasta el momento parecería no estar muy de acuerdo o no estar muy abierto al desarrollo de esta actividad. A mí me parece que lo que sucede es que en general privilegiamos las malas noticias y no las buenas, ¿no? Y lo que ha habido en minería últimamente es más bien buenas noticias. Tenemos nosotros que este año se van a invertir alrededor de $1,000 millones en el sector minero. Si usted se pone a ver, la única vez que en el país una industria ha traído tanta inversión extranjera es cuando se construyó el OCP. Y esta inversión, digamos, si uno suma en los próximos 4 años, que es el mandato del presidente Moreno, esta inversión va a llegar alrededor de los 2.500 millones, solo en los proyectos que están hoy por hoy en camino. Hay unos nuevos proyectos que se llaman de segunda generación que van a generar otros $1,000 millones adicionales. Y ya desde el año 2019 en adelante vamos a comenzar a exportar, o 2020, perdón, exportar minerales. El año 2021 estaríamos exportando $1,300 millones, convirtiendo la minería en la cuarta fuente de dólares del país. Entonces, la minería es una realidad. Lo que pasa es que no está en los titulares de la prensa, y lo que más bien está en los titulares de la prensa es la oposición que existe a la minería artesanal e ilegal que existe en Ecuador, la cual todos deberíamos estar opuestos, pero no deberíamos estar opuestos a la minería que es responsable, que es hecha con responsabilidad con la comunidad y con el medio ambiente, y ese tipo de minería sí es apoyado directamente por el presidente Moreno. Entonces yo creo que hay que separar, digamos, los dos tipos de minería, la que estamos acostumbrados los ecuatorianos a ver que es un desastre y deberíamos todos estar opuestos, y la minería que nos va a traer de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que las noticias son positivas. Hace pocas semanas hubo una cumbre mundial de minería. Ecuador es el destino de inversión minero en el mundo. Todo el mundo quiere estar aquí. En los últimos meses se han instalado aquí en el Ecuador las principales empresas mineras del mundo, y la verdad es que estamos viviendo ahí un escenario muy positivo, que obviamente no está en los titulares, pero que a nosotros los analistas pues nos deja bastante satisfechos, porque es una manera que va a generar empleo y sobre todo dólares de la economía que tanto lo necesita, ¿no? O sea, sí se le ve entonces un futuro promisorio, por ejemplo, para este año. ¿A cuánto asciende a cuánto ascenderán los ingresos por la actividad minera, economista Caviedes? Se lo pregunto nuevamente porque usted mencionó algunas cifras y la verdad es que me perdí, no alcancé a sumarlas todas. Mire, en este año, digamos, las minas tienen que prepararse para poder comenzar a explotar, ¿no? Entonces hay que invertir en la construcción de esa mina. Y en los 5 proyectos principales, ¿no? Entre esos Fruta del Norte, Mirador, Loma Larga, etcétera, van a invertir todos en conjunto ellos casi $1,000 millones, $900 millones van a invertir para construir esas minas. Esos $900 millones vienen principalmente de inversión extranjera, son dólares que ingresan a la economía, dólares de afuera, que permiten activar la liquidez en el país, obviamente generar un movimiento económico. Muchos de esos dólares obviamente van a tener que regresar al exterior importando maquinaria, por ejemplo, pero generará empleo y actividad económica en el camino. Para construyendo estas minas en los próximos 2 años, en el año 2020 ya comenzaríamos a exportar, y en el año 2021 ya se exportarían $1,300 millones entre oro y cobre, ¿no? Economista Caviedes, el licenciado Luis Viera tiene también algunas consultas para usted. ¿Cómo está, economista Santiago Caviedes? Un abrazo. Mire, usted tiene en la mesa de trabajo, tiene 4 ejes, tiene 14 medidas económicas, tiene el tema de la defraudación tributaria. Dicen que si se recaudaría cerca de 800 o 1,000 millones de dólares por esta defraudación tributaria, paraísos fiscales. Tiene también usted la reducción del presupuesto, de suprimir coordinaciones, subsecretarías, viceministerios. Tiene también en su mesa de trabajo una emisión de bonos que sería catastrófica para la economía del país. La ministra dice sentarme a renegociar con la deuda con China. ¿Qué le sugeriría a usted, economista Santiago Caviedes? ¿Cuál de las puertas se escogería para salir adelante? Mire, una primera cosa que tal vez quisiera yo recalcar es que la emisión de bonos no es algo catastrófico para la economía, ¿no? Al final, la emisión de bonos, ¿qué es lo que significa? Que el resto del mundo a nosotros nos cree y por eso nos presta el dinero. Lo que sería catastrófico sería que no nos preste, ¿no? Entonces yo no le vería así. Lo que sí debemos nosotros tener claro es que vamos a poder repagar esos bonos, y para poder repagar esos bonos necesitamos tener un plan económico creíble
que genere suficientes ingresos desde el año 2020 en adelante, que comenzamos a repagar los bonos que levantamos en el año 2015, ¿sí? Entonces, para hacer eso, ¿qué se necesita? Se necesita tener más dólares en la economía, por lo tanto es importante impulsar aquellas actividades que generan dólares. Ha sido específico este delineamiento en que se van a impulsar las exportaciones y se va a dar algún tipo de incentivo a los exportadores que repatrien los dólares de la economía. Se debe impulsar las actividades que generan dólares en el país, ¿no? En este caso debería ser el turismo, el petróleo definitivamente. El petróleo puede ser una de las principales formas de financiar el próximo repago. Creo que el Ecuador tiene capacidad para producir más petróleo, pero obviamente con el acuerdo de la OPEP pues nos vemos limitados. Yo creo que habría que reconsiderar esa membresía, porque no creo que trae mayores beneficios, digamos, específicos al país. Nuestra producción no mueve la aguja en el mercado mundial, entonces podríamos producir tranquilamente 50,000 barriles más y tener resuelta gran parte de los problemas que tenemos. La minería definitivamente va a traer dólares. Eso creo que por ahí hay, digamos, un camino que se tiene que recorrer, y algo de eso ha indicado el plan económico. Se necesita tener la confianza de los mercados internacionales, y para eso creo que es muy importante el diálogo que pueda tener la nueva ministra con los mercados internacionales, porque son ellos quienes nos van a permitir financiar el ajuste en los próximos años, ¿no es cierto? ¿De dónde vendrían los dólares para poder financiar esos déficits que aún vamos a tener en los próximos años? Van a venir del mercado internacional. La alternativa es recortar 5,000 millones de dólares de gasto en un año, que creo que eso no es viable para ningún gobierno, ¿no? Y definitivamente pues hay que reducir la grasa en el sector público que hay en algunos sectores, pero tampoco debemos nosotros pensar que reduciendo secretarías o juntando ministerios pues se va a lograr mayor cosa. Yo creo que una de las cosas que ha habido, al menos en los sectores donde yo trabajo frecuentemente, pues una idea de juntar los ministerios de hidrocarburos y minería, desde mi punto de vista, es una idea muy, muy errada que están llevando a cabo en el gobierno, porque simplemente pues nos vamos a enfocar en el petróleo y no vamos a poder impulsar la minería, que es una nueva industria naciente en el Ecuador. No ha habido nuevas industrias en el Ecuador desde los años 90. Y creo que eso es, digamos, una oportunidad perdida. Y definitivamente creo que se debe tener más claridad en el impulso que se puede dar a los exportadores por traer esos dólares a la economía nacional. Lo que es importante es que hay espacio de maniobra para la reducción de gastos. Yo hacía unos cálculos recientemente, ¿no es cierto?, y reduciendo en 2% el gasto en salarios, en 5% el de bienes y servicios, consumo del gobierno, y en 5% el gasto de inversión cada año, se pueden reducir 750 millones de dólares en gasto, ¿no? Entonces los ajustes pueden ser quirúrgicos y no pueden ser tan dolorosos, y son necesarios porque de otra manera no vamos a poder cerrar ese brecha fiscal. Obviamente esto sería más fácil si hubiéramos de alguna manera considerado en subir los impuestos al consumo, que a la final, y yo quiero esto recalcar, afectan a la clase media, a la clase alta del país, ¿no? Tal vez a ese segmento en particular, pero las clases, digamos, más desfavorecidas no pagan IVA, porque en general los alimentos, las medicinas no tienen recargo del IVA en el país. Economista Santiago Caviedes, ¿cómo mejoraríamos la calidad de empleo? Dado el caso que tenemos una tasa de desempleo abultada aquí en el país, y mientras llegue la inversión extranjera debe pasar mucho tiempo. ¿Cómo mejorar? Ya hay sugerencias, por ejemplo, del sector de pesca, el sector de turismo, en el tema de la contratación laboral. Lo que tenemos alto en el país es el empleo inadecuado, ¿no? Y esto es un problema de un país pobre, ¿no es cierto?, donde solo apenas, digamos, ni siquiera el 50% de la población tiene un empleo como diríamos aquí, con todas las de ley, ¿no? No existe afiliación a la seguridad social, no existe ningún otro tipo de beneficio, pues tienen que sobrevivir con ese tipo de ingreso. Y así vive más de la mitad de los ecuatorianos. Lo que va a suceder es que mientras la economía crezca a ritmos relativamente lentos, entre el 2 y el 3%, la generación de empleo no va a ser suficiente para capturar toda esa nueva masa laboral que comienza a demandar, digamos, a ofertar trabajo en el mercado, y obviamente pues la informalidad crecerá. ¿Cómo se puede resolver esto? Pues haciendo que la economía crezca más rápido, generando mayores incentivos a la producción. Desde mi punto de vista, yo no creo que los incentivos deben ir por el lado de beneficios que reciban directamente el sector privado, sino más bien facilidad para que puedan instalar
nuestras industrias. Aquí yo creo que una apuesta pendiente que tiene el Ecuador es la inversión extranjera directa, que desde mi punto de vista puede ser la que cambie ese panorama. Yo creo que ahí hay mucha capacidad que no hemos explotado como país. Existe apetito por el Ecuador. En el trabajo que yo realizo día a día veo inversionistas que están buscando instalarse en el Ecuador. Creo que ahí hay una oportunidad muy, muy grande, y creo que lo que debe hacer ahí el gobierno es dar un discurso positivo sobre lo que está pasando, en lugar de estar hablando todo el tiempo de crisis y problemas, y facilitar el que se instalen aquí nuevas empresas, que creo que son las que van a permitir mejorar esa calidad de empleo. Lo que existe también es en el tapete algún tipo de facilidad para la contratación de gente, y yo creo ahí que lo que sí debe existir esa flexibilidad, porque creo que es importante que tanto el que ofrece un puesto de trabajo como el que lo demanda pues pueda ajustarse a esa situación de acuerdo a su conveniencia, pero sí se deben respetar los derechos de los trabajadores, porque no hay nada mejor para una economía capitalista que tener trabajadores bien pagados que puedan consumir y gastar, ¿no? 7 de la mañana con 53 minutos, las 7 de la mañana 53 minutos, estamos ya en la parte final con el economista Santiago Caviedes. Economista Caviedes, usted entonces, si tuviera que ponerle una calificación al programa económico, a los 14 puntos presentados por el presidente Moreno, sobre 10, ¿cuánto le pone? ¿Pasa el año, está suspenso o se queda? Mire, yo creo que necesita una evaluación adicional, ¿no? Yo también soy profesor y dicto cátedra de macroeconomía, y creo que hace falta algunos elementos para saber si es que ese plan es un plan que va a dar los resultados que todos los ecuatorianos esperamos. Por lo tanto, creo que necesitaríamos otra prueba para poder definir eso, ¿no? No obstante, ¿no es cierto?, en lo que se ha delineado, rescato dos temas que son esenciales para este ajuste a esta nueva realidad económica. El uno es la reducción de gastos, el otro, por otro lado, el contener de cierta manera la parte externa, al menos momentáneamente, y ya veremos cómo ejecutan ese ajuste fiscal, que es el que se ha anunciado con reducción de gastos, que es lo que en realidad va a permitir mejorar esa situación. Y yo lo que creo es que sí va a ser necesario en el camino realizar algunos otros tipos de ajustes que van a ir, vamos a ir conociendo paulatinamente, ¿no? Entonces, me sería difícil poner una calificación mala y reprobarlo, pero también me sería muy difícil el ponerle una buena calificación y aprobar el examen, ¿no? El presidente Moreno, cuando presentó el proyecto de ley de reactivación económica hace algunos meses ya, dijo que él no iba a incrementar los impuestos. Y bueno, ahora han incrementado o han anunciado que van a subir los aranceles hasta el tope, pero entendemos que a aquello no lo considera un impuesto el presidente Moreno. Pero mi pregunta es la siguiente, economista Caviedes. ¿Usted cree que el presidente Moreno podrá cumplir con su palabra, con aquel enunciado de en mi gobierno no se van a elevar los impuestos? ¿O usted cree que más allá de la buena intención eso es algo que no se podrá concretar? El buen criterio de manejo macroeconómico exigiría de cierta manera incrementar la carga tributaria en el Ecuador, ¿no? Lo que pasa es que los compromisos políticos seguramente atan de manos al gobierno, y obviamente pues los intereses políticos en la oposición también hacen que eso sea mal visto. Creo que si fuéramos responsables nos deberíamos dar cuenta que se deben subir impuestos en algunos segmentos, ¿no es cierto?, y se deben reducir impuestos en otros para cambiar la forma de crecimiento del país. Ese debate obviamente no existe hoy por hoy en la economía. El debate es bastante limitado, diría yo, a nivel económico, y creo que el presidente Moreno pues privilegia el manejo político para poder mantenerse sólido en el poder antes que el criterio económico. Me da la sensación que si es que es capaz de navegar las aguas, ¿no es cierto?, sin subir los impuestos en los próximos meses o en los próximos años, el siguiente gobierno va a tener que tomar esa medida, porque definitivamente las cargas tributarias en el Ecuador son de las más bajas en la región, ¿no? Queremos agradecer al economista Santiago Caviedes por sus criterios, por el tiempo que nos ha brindado, leyendo y realizando pues un análisis sobre
el programa económico del presidente Moreno, la situación económica que vive el país, aportando con su experiencia, con su capacidad, con sus criterios, con sus lecturas sobre esta situación que estamos viviendo. Gracias, economista Caviedes. Esperamos en una próxima ocasión volver a dialogar con usted. Muchísimas gracias, Lenín y Luis. Un buen día. Huancavelica, la H grande de la información.